El sistema jurídico neorromanista, también denominado tradición romano-germánica, es una de las estructuras jurídicas más influyentes y antiguas de la historia del derecho. Su origen se remonta a la fusión del derecho romano con la tradición germánica, un proceso que tuvo lugar en Europa occidental y que, con el paso del tiempo, se extendió hacia Centro y Sudamérica, así como a diversas regiones de África y Asia. Esta expansión no fue casual, sino consecuencia directa de los procesos de colonización mediante los cuales el derecho sirvió como herramienta de organización estatal, logrando así una conciliación entre las normas europeas, particularmente las impuestas por España, y las realidades sociales de los pueblos conquistadores. Uno de los elementos más representativos de esta tradición es el ius civil, figura clave del derecho romano, que se convirtió en el eje de su concepción estructural. La familia jurídica neorromanista, por su antigüedad y por la vasta extensión geográfica que abarca, ocupa un lugar central en el mundo jurídico contemporáneo. A pesar de los procesos de globalización y de la creciente influencia de las instituciones jurídicas del mundo anglosajón, este modelo jurídico continúa vigente y adaptándose a los nuevos contextos sociales y políticos. Cabe destacar que su historia se remonta a la promulgación de la Ley de las 12 Tablas en Roma alrededor del año 450 a.C., en una etapa en la que las monarquías romanas estaban dando paso a la República y posteriormente al Imperio. Esta secuencia histórica no solo configura el desarrollo político de Roma, sino también la evolución de su derecho. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, el emperador Justiniano del Imperio Bizantino impulsó una reforma jurídica monumental, la recopilación de todo el saber jurídico romano en una sola obra, conocida como el Corpus Juris Civil, promulgada entre los años 527 y 535. Fuentes del derecho en el sistema jurídico de tradición neorromanista. Antes de abordar el estudio de las fuentes del derecho, es necesario comenzar por definir qué se entiende por fuentes. Según la Real Academia Española, este término posee múltiples acepciones, entre las que destacan: 1. Manantial de agua que brota naturalmente de la tierra. 2. Aparato o artificio con que se hace salir el agua en los jardines y en las casas, calles o plazas. 3. Obra de arquitectura hecha de fábrica, piedra, hierro, etc., que sirve para que salga el agua por muchos u otros caños dispuestos a ella. Aquello que fluye con abundancia líquida, material que sirve de información a una investigación o de inspiración a un acto, entre otros. En el ámbito jurídico, el término fuente se refiere a todo acto o hecho que recibe un reconocimiento legal dentro de un sistema normativo por considerarse capaz de generar normas jurídicas, es decir, la fuente es aquello que da origen al derecho a través de la creación de normas obligatorias. Ley. La ley constituye la fuente jurídica formal por excelencia en nuestro país, siendo el principal instrumento para la creación de normas jurídicas. En el contexto de los sistemas jurídicos de tradición romano-germánica, como el mexicano, las disposiciones escritas emanadas del poder legislativo o de la administración deben ser interpretadas y aplicadas por los juristas con el objetivo de alcanzar soluciones justas en cada caso concreto. Estas normas se presentan organizadas bajo un esquema jerárquico. Se trata de normas de carácter general, abstracta e impersonal, creadas por órganos facultados para ello, y su aplicación puede abarcar tanto el ámbito federal como el de una entidad federativa en particular. Es importante destacar que las fuentes del derecho no poseen el mismo valor ni jerarquía en todos los sistemas jurídicos. Corresponde a cada estado establecer el grado de importancia de cada una, de modo que las normas de menor rango no pueden ni deben contradecir a las de mayor jerarquía. Posteriormente, hablaremos sobre la costumbre. La costumbre, como fuente de derecho, es un conjunto de normas que surgen de prácticas repetitivas dentro de una comunidad, las cuales son aceptadas como obligatorias por sus miembros. Está escrita en un código, pero tiene fuerza legal porque refleja un consenso social. Antes de la ley de las 12 tablas, 451 al 450 a.C., los romanos se guiaban por hábitos que todos seguían. Es así como surge la mores mariorum, la costumbre de los antepasados. ¿Qué era esto? Eran reglas no escritas. Justiniano decía: constan ateum is nostrum ad ex scripto aut ex non scripto, entendiendo por derecho no escrito el que convalidó el uso, aprobadas por el consentimiento de los que la siguen. Es decir, mores mariorum eran tradiciones que pasaban de generación en generación, cómo se resolvían disputas, contratos, incluso cómo se celebraba un matrimonio.
Por ejemplo, si un comerciante entregaba trigo a cambio de vino, tras año esto se volvía una norma. En la actualidad, la costumbre sigue siendo una fuente del derecho. Se basa en dos cosas: que las acciones se repitan constantemente y que la gente las vea como algo útil y obligatorio para la comunidad. Pero no todos están de acuerdo en esto. La escuela positiva nos decía que era muy limitada, le daba prioridad a las leyes escritas por los legisladores. Sin embargo, hay quienes ven en la costumbre una manera de encontrar soluciones prácticas basadas en lo que las comunidades realmente viven y aceptan. Es así como Roma se regía en un principio. Por otro lado, tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia en Roma, la verdadera fuente de derecho, no solo porque se refiere al ius civil, sino también a la relación del ius honorarium, el ius gentium, y durante el Principado, a través de su labor creadora por el cruce de las constituciones imperiales. En la Roma antigua, el derecho no dependía solo de las leyes escritas. Los magistrados, como los pretores, necesitaban ayuda para resolver casos complicados. Es aquí donde entran los prudentes o jurisconsultos. Eran expertos en materia legal. Su papel era fundamental en la interpretación y desarrollo del derecho romano, tanto a través de sus escritos como de su asesoramiento a particulares y a las autoridades. Es decir, eran las consultas emitidas por ellos teniendo sentencias y opiniones. Por ejemplo, si dos comerciantes discutían por un contrato verbal, un pretor podía consultar a un prudente para saber cómo decidir de acuerdo a las costumbres y leyes existentes. Estas respuestas no eran leyes nuevas, sino guías para interpretar lo que ya estaba establecido. Con el tiempo, las opiniones de juristas famosos como las de Gallo y Ulpiano se volvieron tan respetadas que se usaban con frecuencia en los tribunales, formando la base de lo que hoy llamamos jurisprudencia. En la famosa Ley de Citas del 426 después de Cristo, promulgada durante el reinado de Teodosio II, regulaba que los juristas ante los tribunales podían citar las obras con 5 maestros como referencias de autoridad: Papiano, Cayo, Ulpiano, Paulo y Modestio. Ellos eran el jurado de difuntos y su opinión era irrefutable. A diferencia de otros sistemas, en Roma la jurisprudencia no obligaba a los jueces a seguir al fallo anterior, pero su influencia era tan grande que muchos la consideraban una guía práctica de justicia. La jurisprudencia en Roma fue clave porque ayudó a adaptar las leyes a la realidad de un imperio enorme y diverso. Por ejemplo, en provincias alejadas donde las leyes locales eran diferentes, los prudentes ofrecían solución que unía las tradiciones romanas con las costumbres locales. Cuando el emperador Justiniano ordenó compilar el derecho romano en el Corpus Juris Civilis en el siglo VI, las opiniones de los juristas se convirtieron en una base para los sistemas legales de Europa y de América Latina. Sin la jurisprudencia romana, el derecho moderno no sería el mismo. Para finalizar, diremos que el sistema jurídico romanista es uno de los más antiguos y sólidos del derecho mundial, desde las leyes de las 12 tablas hasta el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Nos enseña cómo es que el derecho puede evolucionar y adaptarse. En este video solo analizamos 3 pilares importantes: la ley como norma escrita, la costumbre con los mores mariorum y la jurisprudencia con los prudentes. Sin duda muy interesante. Sin embargo, Roma nos ha dejado con un legado que muchos sistemas jurídicos ocuparon y seguirán ocupando. Este sistema no solo fue una base para Europa occidental, sino que se extendió a través de los procesos de colonización, llegando a lugares como México y América Latina, donde las normas romanas se fusionaron con las realidades locales para crear sistemas jurídicos que aún hoy representan esa herencia.